Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A medida se acerca la selección del nuevo Pleno de Poder Judicial, ya comienza a caldear los ánimos en varios sectores y los partidos políticos cada vez se involucran más, por lo que diversas reacciones ha generado la convocatoria de las distintas fuerzas políticas del país a sus militantes para que se preparen y formen parte de marchas y plantones cívicos a inmediaciones del Congreso Nacional el día que se seleccione a los magistrados del Poder Judicial. El dirigente de Libertad y Refundación, Gilberto Ríos, convocó a todas las organizaciones de sociedad civil, sindicatos, movimientos estudiantiles, al magisterio y los núcleos del Frente Nacional de Resistencia Popular a conformar un plantón cívico no violento en el Poder Legislativo para ser testigos de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, pidió a sus militantes alistar su bandera de Honduras para salir de manera pacífica a defender la democracia, a lo que el dirigente de Libre, Gilberto Ríos, le contestó a los cachurecos que tendrán mucha mostaza. En este momento el país debería estar encontrando consensos, acuerdos para elegir a la próxima Corte Suprema de Justicia y que se cumpla lo que manda en la Constitución de la República, dijo el dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray, quien además recordó que en las elecciones pasadas del Poder Judicial no hubo personas gritando en los bajos del Legislativo ni presionando. La misma posición mantienen varios analistas quienes piden a los partidos políticos encontrar los acuerdos necesarios y así evitar una nueva crisis política que perjudicaría el progreso económico en el país. No obstante, abogados constitucionalistas señalan que debe prevalecer la calma en el país si el día fijado para seleccionar a la Corte en el Congreso Nacional no se llegan a los acuerdos para elegir a los nuevos 15 magistrados, ya que la ley establece que el proceso debe continuar. En ese sentido, diputados del Congreso Nacional manifiestan que la selección del nuevo Pleno del Poder Judicial debería ser una fiesta nacional y no un escenario de confrontaciones que lleven al país a una situación de inestabilidad que perjudique las políticas emprendidas en materia económica por la actual administración. Eso no va a pasar. No, compa, eso no va a pasar. Bien, buenos días, gracias por estar con nosotros. Es un gusto saludarlos esta mañana. Se ha aprobado el presupuesto, 392.000 millones de lempiras. Saludo a la vicepresidenta del Congreso, la abogada Fátima Mena. Buenos días, abogada. Muy buenos días, Raúl. Un gusto estar contigo a esta hora de la mañana con el pueblo hondureño y, por supuesto, con mis compañeros de Cámara para poder discutir temas de importancia nacional como es común en este foro de la entrevista con Raúl Valladares. Gracias. Don Germán Altamirano, diputado, bienvenido. Gracias, Raúl, por la invitación. Canal 11, al pueblo hondureño, un gusto siempre estar en estos foros. Fátima, compañera Fátima y compañero Manaiza, vamos a poder compartir temas de interés nacional. Sí, también David Manaiza, diputado por el Departamento de Atlántida del Partido Nacional de Honduras. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo para la compañera honorable diputada Fátima Mena y para el honorable diputado Germán, compañeros de Cámara, y aquí dispuestos, ¿verdad?, para poder realizar y dar aportes y analizar pues algunos aspectos que se dieron el día de ayer y que se vienen próximamente ya con el tema de lo que va a ser crucial de la elección de la Corte Suprema de Justicia. Gracias, bienvenidos. Voy ahora con Fernando Arteaga, un rápido resumen para hablar con los diputados de lo que sucedió y lo que está por venir luego de esta aprobación de 392.519 millones de lempiras. Fernando. Gracias, Raúl Valladares, a sus panelistas y por supuesto a los televidentes del foro de entrevista de Canal 11. Ya después de varias semanas de consenso se ha logrado aprobar este presupuesto general de la República 2023 con el apoyo de Libertad y Refundación y los diputados, la mayoría del Partido Liberal de Honduras. Esto ha generado controversia en algunos puntos porque se ha mostrado que el Partido Salvador de Honduras no ha apoyado la mayoría de los puntos de los capítulos de este presupuesto, empezando desde la dispensa de debates, que ellos dijeron que no era lo correcto, que se debía de aprobar en varios debates. Sin embargo, a eso de las 4 de la madrugada, se ha aprobado este presupuesto. También ha habido otros reclamos, como del Partido Nacional, por un fondo departamental, una nueva modalidad que aseguran ellos que se está
dando a conocer. Pero escuchemos de inmediato, para ir rápidamente, al vicepresidente del Congreso Nacional, el doctor Hugo Noé Pino, quien encabezó toda esta comisión de presupuesto y por supuesto ha estado muy entendido de este tema y que ha manifestado que hay quienes vienen a criticar esta aprobación del presupuesto y quizás no participaron en toda la socialización. Quiero lamentar que las diferentes reuniones que sostuvimos con la bancada del Partido Salvador de Honduras, a quien les reprogramamos la audiencia inicial que había sido programada por conflictos de horarios y a la cual, cuando estaban las autoridades de finanzas, no asistió la abogada Maribel Espinosa, y a las reuniones posteriores que fueron en varias ocasiones, nunca se levantaron estos temas que se están levantando el día de hoy. Yo tengo en mi poder el documento que presentó el Partido Salvador de Honduras y lo puedo mostrar públicamente, en que muchas de las cosas que se señalaron ahora no fueron mencionadas ni comentadas en ese momento. También escuchemos al presidente del Congreso, Luis Redondo, porque respondió a las críticas del Partido Nacional anoche en el Congreso Nacional. De usted que los madrugones son corrupción. De hecho, la participación amplia que usted ha tenido nos ha sumado más minutos al debate y que está en discusión. Yo solamente, antes de dar el uso de la palabra a don Hugo Noé Pino, debo decir algo que yo siempre me he preguntado. ¿Por qué, si ustedes estuvieron en el poder, no le respondieron al personal de primera línea cuando pudieron hacerlo? ¿Por qué engañaron a estas personas? Lo que nosotros empezamos a hacer es recibirlos, estamos hablando con ellos y vamos a identificar las soluciones, y lo estoy diciendo aquí frente al micrófono, y no importa la hora, si es de mañana, si es de noche, etcétera, pero nosotros vamos a responder y arreglar el entuerto en que ustedes nos dejaron después de que engañaron a todas esas personas. Y también otra cosa que no se atreven a decir muchos aquí: hay varios de ustedes que no reconocen al personal de primera línea, ahí están divididos afuera. Y esa es una realidad. Nosotros sí, y le dimos espacio aquí en el Salón de Retratos y vamos a darle respuestas. Y las vamos a buscar y no los vamos a dejar abandonados ni engañados como lo hicieron ustedes. Finalmente les muestro esta publicación que ha realizado la diputada del Partido Nacional, Merari Díaz, del Partido Nacional. Ha manifestado que se ha aprobado en este presupuesto una nueva modalidad de un fondo departamental. Veamos lo que ha publicado la diputada Merari Díaz. En Madrugón Libre y Alianza aprueba nueva modalidad de fondo departamental para complacer solicitud de diputados por 950 millones de lempiras. Y esto se da a conocer en el artículo 292, que este fondo que se ha aprobado precisamente está destinado a las peticiones de los diputados y en beneficio de las comunidades, patronatos, asociaciones, alcaldías, juntas de agua, cajas rurales, entre otros. La bancada del Partido Salvador de Honduras se ha mostrado inconforme porque no se les tomó en cuenta ninguna de las consideraciones, licenciado, que ellos vinieron realizando desde semanas anteriores. Ellos lo que manifestaban es que ocupan que sea transparente este presupuesto y no se les tomó en cuenta todas estas sugerencias. Por supuesto, aquí en el foro de la entrevista, la abogada Fátima Mena va a ampliar sobre este malestar que dieron a conocer anoche en el Congreso Nacional. De momento, un resumen sobre esta aprobación del presupuesto 2023. Gracias, Fernando, la vicepresidenta del Congreso. Abogada Fátima Mena, ¿cómo estuvo esto? Bueno, la bancada del Partido Salvador de Honduras acompañó el proceso de socialización que se dio básicamente a inicios del mes de octubre, cuando se dio a conocer cuál iba a ser la jornada para poder atender a las diferentes secretarías y diferentes organizaciones. Reconocemos pues realmente el trabajo que realizó la Comisión de Presupuesto. Tenemos a 2 representantes en esta comisión. Asimismo, como bancada fuimos invitados a participar en diferentes espacios. Sin embargo, la posición del partido siempre ha sido que nosotros vamos a estar
en contra de la dispensa de debate. Como usted sabe, Raúl, el 15 de septiembre Finanzas remite un proyecto de ley que es el que se discute. Entre un proyecto de ley y un dictamen pueden pasar muchas cosas, pueden haber muchas modificaciones. Y nosotros básicamente tuvimos acceso al dictamen final hasta que nos encontrábamos en el pleno. Yo creo que fue el caso también de los compañeros Germán y David, que pues realmente el dictamen se dio hasta el día de ayer en horas de la tarde-noche, cuando ya a las puertas del proceso de aprobación del presupuesto. Entonces, nuestra postura como bancada era que teníamos que hacer un estudio, ir cotejando el proyecto de septiembre, del 15 de septiembre, con lo que se estaba dando la noche. Por lo tanto, nuestra postura coherente, como lo hemos mantenido, no era suficiente tiempo, pedíamos por lo menos que se le diera un debate para que lo pudiéramos conocer todos y todas, y por eso nos opusimos a la dispensa. En cuanto, bueno, aquí ando mi matriz, la tarea del partido. Se nos comunicó también que este presupuesto se iba a aprobar por capítulos, y es una prerrogativa que tiene el Pleno del Congreso Nacional, y en este caso, pues el presidente del Congreso, el ingeniero Luis Redondo, hizo mención de que estaríamos básicamente atendiendo esta modalidad para darle un poco más de celeridad. En este caso, el Partido Salvador de Honduras, creo que el artículo toral es el artículo 3, que está en el capítulo 2, que se refiere básicamente al presupuesto de egresos, es decir, a dónde se va a gastar el dinero. Para el Partido Salvador de Honduras, nosotros consideramos que el tema de salud es un tema sumamente importante. Por lo tanto, solicitábamos un aumento de 1.500 millones adicionales para el presupuesto de salud. Sin embargo, como se nos manifestó, pues realmente el presupuesto está ajustado y no había realmente de dónde sacar ese dinero. Se necesita dinero, alrededor de 600 millones para poder hacer reparaciones a nivel nacional, 410 millones para medicamentos, ambulancias, casas maternas, y se necesitaba este adicional para poder satisfacer estas necesidades. Entonces, como bancada anunciamos que en el capítulo 6 estaríamos presentando una moción para pedir que en el artículo, originalmente era el 27, en el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, finalmente en este final era el artículo 27, pudiéramos, ahí básicamente hay una famosa partida, la 449, que es a donde va a caer todo el excedente del dinero de que no se ejecutó. Entonces nuestra propuesta era que el excedente de lo que no se ejecutara, había una lista sobre qué temas se debían de priorizar, y nuestra propuesta, que no se le dio el trámite, y ahí fue el quiebre básicamente de la posición del PSH, era que se priorizara la Secretaría de Salud para que se pudieran complementar los 1.500 millones. Básicamente, además, pues insistimos, yo de hecho personalmente trabajé una moción para etiquetarles un presupuesto a la UFERCO. Lo hicimos para la Unidad de Investigaciones de Muertes Violentas, porque a la UFERCO la han querido ahogar desde que lo hemos discutido aquí, cuántas veces no ha estado Raúl, y los están ahogando, no les está llegando el dinero. Entonces queríamos etiquetarle un presupuesto a la UFERCO para que ellos pudieran desarrollar su trabajo. Entonces, en resumen, Raúl, nosotros teníamos una matriz, una posición de partido de acompañar en 18 de los 17 capítulos. Únicamente en el capítulo 18 se estableció con claridad que no acompañaríamos, porque este es el artículo donde habla sobre la responsabilidad fiscal. Este capítulo
hace interpretaciones a una ley. Entonces nosotros hablábamos de que no se puede vía una norma transitoria hacer interpretaciones, que nosotros más bien desde hace ya varias semanas invitábamos al Partido Libertad y Refundación para que hiciéramos las reformas a la ley de responsabilidad fiscal. Sin embargo, debido que en el capítulo sexto, pues no se le permitió el uso de la palabra, bueno, se le permitió, pero no se le dio trámite a la moción. La bancada decidió pues que no acompañaríamos, ya que pues estaba violentando el derecho que la bancada tenía para que se sometiera a trámite una moción. Sin embargo, desde un principio dijimos que era importante que se aprobara el presupuesto. El país necesita tener un presupuesto como herramienta de desarrollo. Personalmente me siento muy satisfecha con el capítulo 5, que se refiere al enfoque de género, que debe tener este presupuesto un avance significativo. Logramos unanimidad justamente en este capítulo. No tuvimos ningún voto en contra, creo que hubo un par de abstenciones, pero nadie votó en contra. Así que bueno, ya tenemos presupuesto y hay muchas buenas prácticas en este presupuesto que permitirán la veeduría y participación ciudadana. Particularmente agradezco que se me haya tomado en cuenta que se dé apertura para que en las audiencias públicas no solamente sean las instituciones públicas, sino que ahora todas estas organizaciones de sociedad civil como FOSDE, por ejemplo, podrán también participar en una audiencia pública para dar a conocer ante la Comisión Ordinaria de Presupuesto cuáles son los hallazgos que han encontrado en función de la ejecución presupuestaria. Sí. Este es un poco el resumen por parte de la perspectiva del Partido Salvador de Honduras en el marco de la aprobación del presupuesto. Diputado Altamirano, la posición del Libre ayer con esta aprobación. Bueno, Raúl, nosotros reconocemos que hoy, por primera vez desde hace muchos años, desde 10, 12 años, un presupuesto es sometido a la socialización como se hizo en este presupuesto. ¿Por qué? Porque se dio a conocer en su totalidad durante varios días que se ha estado en este proceso, y se llamó a los distintos sectores que iban a ser o afectados o beneficiados de alguna manera para poder conocer cuáles eran sus propuestas y cuáles eran sus señalamientos. No solo a las instituciones que iban a tener alguna modificación presupuestaria, sino también a los sectores, y eso es sumamente importante. Se dialogó con los maestros, por ejemplo, que van a ser beneficiados con un aumento en este presupuesto, con los agricultores, con los campesinos, con los distintos sectores, y eso nos alegra. El hecho de que tengamos algunas diferencias de conceptos o de visión de desarrollo con las otras bancadas no significa que es un presupuesto equivocado. Al final, el presupuesto es una herramienta de desarrollo para el país. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a, durante esta última década, que el presupuesto se haya vuelto una herramienta de saqueo, una herramienta ilícita para que algunos malos políticos se engorden los bolsillos, y eso la historia nos da la razón. Pero al final de cuentas, hoy, por primera vez, un presupuesto que no solo ha estado sometido a la supervisión pública, sino que también se permitió el debate anoche. Nosotros, yo recuerdo en el Congreso anterior que salían de hacer los encuadres con las otras bancadas, el partido que estaba gobernando, y después se salía el hemiciclo a hacer una sola votación de un solo plumazo. Ahí nadie tenía derecho a expresar lo que sentía, porque simple y sencillamente no se daba la palabra para nada. Cumplían su meta, se aprobaba el presupuesto y salían a hacer las diabluras que ya conocemos. Así que hoy, por primera vez, este presupuesto, bueno, tuvimos la presencia incluso de la ministra de Finanzas, que pudo dar explicación amplia y también se puso a la orden para dar informe en cualquier momento, pero sí dejó claro que esta vez tenemos una ministra de Finanzas que no es corrupta, que no es ladrona, y que vela para que se ejecute
estos fondos de manera transparente, pero que además hoy pues vamos a tener, gracias a la promesa que está cumpliendo la presidenta Xiomara, a tener una veeduría como la CICI, y eso va a obligar a que los funcionarios que en algún momento quieran meter la mano no lo hagan, porque si no van a tener sus consecuencias. O sea que al final de cuentas, Raúl, este presupuesto nos ha dejado a nosotros una gran lección en cuanto a que sabemos cuáles son los intereses que se están jugando en cada una de las bancadas, que de alguna manera conocemos los que están en oposición declarada precisamente porque no coinciden un presupuesto que se vaya a ejecutar para el desarrollo del país y no para corrupción. Diputado David Manaiza, ¿por qué no acompañó el Partido Nacional? Bueno, algunas situaciones ya expresadas por la compañera Fátima, ¿verdad? Sí, ciertamente se quiso realizar la socialización de este presupuesto, que en tanto en sus varias líneas es bastante lesivo para lo que es el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, una cosa es socializarlo y otra cosa es tomar en cuenta las observaciones de las diferentes bancadas. El procedimiento que se siguió, ustedes pudieron ver que en todo el mes de diciembre se posponía la aprobación de este presupuesto, pero ¿por qué era? Porque no se sometía, pues no querían escuchar las observaciones en el lugar que real y verdaderamente dicta la Constitución, donde debe ser la discusión. ¿Por qué? Porque cuando se somete a discusión queda evidenciado en la opinión pública y queda aprobado y no se puede discutir nuevamente. Nuestra Constitución de la República es muy clara. Hemos estado observando que la regla general es realizar 3 debates en días distintos, ¿verdad? El 214 ya es muy claro. Sin embargo, he visto que este Congreso ha estado utilizando al revés la norma jurídica. Parece que la regla general es estar dispensando los debates y la excepción es realizar los 3 debates. Por eso nosotros de entrada pues estábamos en contra. Una, porque las observaciones que las diferentes bancadas habían solicitado no estábamos seguros que ya hayan sido incorporados en el dictamen, y eso hay que decirlo. Lo vienen a dar 1 hora o media hora antes de iniciar la discusión, en donde no le queda tiempo, ¿verdad?, a los diferentes diputados y a las diferentes bancadas para poder realizar las observaciones necesarias al caso. Ellos, abusando ya del consenso que pudieron tener con algunos diputados del Partido Liberal. ¿Quiénes son ellos? La bancada del Partido de Gobierno Libre, ¿verdad? Este es un presupuesto que se aprueba por mayoría simple, entonces en su momento no necesitaban los votos del Partido Nacional para aprobarlo. Sin embargo, las diferentes bancadas no estaban de acuerdo, solamente la bancada del Partido Libre era la única que quería someter ese proyecto tal y como venía del Ejecutivo, haciéndole creer a la opinión pública de que se estaban tomando en cuenta las observaciones. Sin embargo, no era así. Parte de esas observaciones era la contratación, ¿verdad?, de compras directas, violentando la ley de contratación del Estado. Otra de las situaciones es de que hay un 2% que la ley indica que del presupuesto general de la República que debe de ir orientado a lo que es la partida confidencial. Sin embargo, este 2% lo estaban contemplando más 17,000 millones más. Dijo la ministra de Finanzas que no hay partida confidencial. Así es. Le cambiaron el nombre, ¿verdad? Pero esa es la 449. O sea que sí de hay la para cual, usted. claro que sí hay, es de la que hablaba la compañera Fátima Mena, y esa es que hay una situación que hay que señalarle a la opinión, ¿verdad? Que las diferentes secretarías de Estado que no ejecuten totalmente el presupuesto que tienen, van a ser trasladadas automáticamente a esa partida. ¿Qué significa? ¿Por qué tenemos que adelantarnos que no van a ejecutar las secretarías de Estado si las estamos viendo que tienen falencias? Entonces, ese tipo de observaciones, nosotros teníamos que estar seguros que de verdad se debatieran o que fueran contempladas en el dictamen. Otro de los detalles, ¿verdad?, que un instrumento tan importante para el desarrollo de nuestro país no lo íbamos a ir discutiendo artículo por artículo, sino que se iba a ir haciendo por capítulo. Entonces, esas son prácticas pasadas, criticadas por la mayoría del partido de gobierno, que hoy, cuando están de turno, lo quieren realizar. Nosotros condenamos también, jurídicamente hablando,
lo que la compañera Maribel expresaba el día de ayer, que no podemos en una ley temporal venir a aprobar o interpretar una ley ordinaria, ¿verdad?, para poder nosotros venir y cambiar. Los procedimientos tienen que ser claros y concretos. Vamos a cambiar o podemos reformar la ley de presupuesto, la ley de contratación del Estado, pero no vamos a poder venir en un presupuesto cambiar la interpretación de lo mismo. Y era lo que se estaba realizando ayer en los temas de compras directas y en los temas de licitación. Y lo que se dio ayer en el hemiciclo, esa es una práctica que le dieron la palabra, para no decir de que no se le dio, pero sin embargo no le dieron trámite a la moción que dio. De entre más situaciones que nosotros podemos establecer y podemos señalizar de que el aumento de educación y salud en base al aumento del presupuesto es mentiroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros venimos y comparamos con el presupuesto del 2021, de 19 lempiras, de 100 lempiras iban destinados a educación. Ahora, de 100 lempiras, en este presupuesto, 16 van destinados a educación. Entonces, pueden decir de que le aumentaron un par de lempiras a la partida presupuestaria de la Secretaría de Educación, pero en base al aumento que se hicieron ellos en este presupuesto, no es proporcional. Tenemos que ser claros, el presupuesto que se aprobó en el 2021 para ejecutarse en el 2022, ahorita hay un aumento del 27%, porque en el mes de abril se les hizo una ampliación al presupuesto. Entonces, si nosotros comparamos con el presupuesto anterior, con este, que aunque se esté discutiendo ahorita en el 2023, pero se tuvo que haber hecho en el 2022, pero como no tenían consenso con otros diputados, no lo sometían. Un dato que tengo aquí en comparación al 2022, el incremento sería de un 8.9%. Del de abril, pero si nosotros nos vamos al que realmente se aprobó en el gobierno anterior, en el 2021, es un 27%, y eso que quede claro. Una cosa es compararlo con la ampliación del aumento que se hizo en abril y lo verdaderamente la comparación para hacer una equidad tiene que ser con el presupuesto del 2021, y ahí aumenta en un 27%. Y eso sí es que la opinión tiene que saberlo, y la mayor parte de ese aumento va para defensa, ¿verdad? Va para la Secretaría de Defensa, no va proporcionalmente aumentado. Podemos ver ahí instituciones como Condepor, que se aumenta más en un 60% de la comparación del 2021, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros engañarnos y no señalizar. Ahora, voy a destacar la aprobación que se hizo a género, y ahí con toda la humildad y la característica que nos tenemos, apoyamos por unanimidad, porque es un tema que realmente nosotros consideramos que es correcto. Y en otros temas que queríamos acompañar, no lo podíamos hacer porque lo estaban haciendo en bloque. Entonces, si habían 2 artículos a la cual queríamos hacer las observaciones, pero al aprobarlo por capítulo, no podíamos nosotros dejar de aprobar tantos números y dejar los 2 que estaban en veremos. Por eso desde un principio se quería que se discutiera, aunque sea en 1 o 2 debates más, pero como no se nos dio la oportunidad para realizarlo, y eso que se dice, que se reúnen previamente con los de la bancada, es para taparle el ojo al macho, porque se estuvieron reuniendo y posponiendo todo diciembre hasta no tener los números correctos. Entonces las prácticas pasadas hoy las están aumentando al cuadrado. Entonces, cuando ellos ya llegan, que ya tienen los votos, hoy quieren venir a inventar de que le están dando la sociabilización de vida. Porque no lo hicieron entonces cuando tocaba el día, porque ahí sí de verdad iba a haber debate, iba a haber opinión, iba a haber un estira y encoge. Pero cuando ya van cuadrados a querer hacer la patarata de que le dan la palabra a uno, eso es mentira. Diputada, ¿qué fue esa sonrisa? Ahora ya más. No, de alivio que ya se aprobó el presupuesto y que ya viene la Corte. ¿Qué piensa lo que dicen sus compañeros? Bueno, yo creo que primero es importante decir que Honduras necesitaba que un presupuesto se aprobara. O sea, el país el presupuesto general de la República se hace basado en un año fiscal, es decir, el 2023. La realidad del 2023 no es la misma que el 2022. Además, considero de que para el tema de competitividad, por ejemplo, en la zona norte, se necesitaba tener un presupuesto
debido a que cuando un país no tiene presupuesto, en los índices de medición, pues obviamente esto no genera seguridad jurídica. Entonces, pues le apostamos al proceso desde el día 1, participamos, como bien lo dijo el doctor Hugo Noé, como bancada en las diferentes etapas de las jornadas de socialización. Creo que es algo que hay que reconocer y lo hemos dicho a lo público. Sin embargo, creemos de que hay temas que podríamos ver cómo se hace una mejor construcción. Por ejemplo, esperamos que este gobierno logre encontrar la manera en que le garantice los 1.500 millones complementarios que necesita la Secretaría de Salud. Nos parece importante. Otro artículo que nosotros peleábamos era el aumento de los netos, y lo explicamos en el Pleno porque nuestro objetivo era poder aumentarle el presupuesto a la Corte y al Ministerio Público. Pero cuando hacemos un desglose del presupuesto, podemos ver que temas que nos interesaban para la Corte, como por ejemplo el fortalecimiento de los juzgados de violencia doméstica, por ejemplo, en el Ministerio Público, pues fortalecer las unidades para investigar muertes violentas de mujeres. Ya estaba en el presupuesto sensibles a género. Creemos de que y hay un compromiso por parte de la Comisión de Presupuesto que cuando se elija la nueva Corte, quiero decir, estoy preocupada, me trasciende de que este próximo 23, si no me equivoco, vendrán más de 500 nombramientos dentro del Poder Judicial a personas de una Corte que va saliendo, y pues nosotros que sabemos de que en la Corte se tendrá que hacer un proceso de reestructuración. De hecho, le estamos apostando a una nueva ley orgánica del Poder Judicial. Pero para eso se necesita recurso y presupuesto. Entonces nos decían que realmente desconocíamos cómo se iba a quedar, pero hay un compromiso de asegurar que se le pueda dar presupuesto a la Corte nueva para poder echar a andar su plan de trabajo y poder asegurar que esta nueva ley orgánica se puede implementar. En el Ministerio Público pasa algo parecido. Yo lo he dicho varias veces, yo soy hija de un operador de justicia, crecí en los juzgados desde niña, desde que era estudiante, primer año de carrera, trabajé en los juzgados civiles, juzgados penales, y los operadores de justicia son como una gran familia, ¿verdad? Todos y todas nos conocemos, y a mí me da pesar cómo el recurso humano se está perdiendo porque lo arrebatan personal calificado que el Estado ha invertido, porque los salarios no son dignos ni para los fiscales, ni para los jueces, ni para los defensores, ni para el personal, los secretarios, receptores. Entonces, creemos que si nosotros queremos hablar de una verdadera reconstrucción del Estado de Derecho, tenemos que poner la mirada en estos operadores. Otro que me dolió y le pido disculpas públicas por no haber logrado un aumento es en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Como presidente de la Comisión Anticorrupción, Raúl, le puedo decir que si hay una institución que le ha dado la mano al Congreso Nacional, ha sido el IAIP. Ellos nos ayudaron para poder, primero, después de 8 años, que el Congreso Nacional finalmente tuviera una buena calificación, un 100% en temas de transparencia y rendición de cuentas. Y ellos requerían un aumento de aproximadamente 30 millones. Y de 27 millones que habían, apenas se le llegó a 29 millones. De hecho, ellos tenían que mudarse, tuvieron que mudarse de donde se encontraban porque no daban. Y como Congreso le estamos apostando a la transparencia y el acceso a la información pública. De hecho, estamos en el tercer debate, ya solo nos hacen falta aproximadamente 60 artículos de la nueva ley. Es una ley general para el Archivo Nacional, a donde el Instituto de Acceso a la Información Pública tendrá mucho trabajo para echarla a andar. Entonces,
estas son algunas de las deudas que nosotros hemos identificado que definitivamente quedaron. De las conquistas que lo mencionábamos, me parece que el capítulo de enfoque de género definitivamente es un logro importante y significativo. Primero, hay un indicador de equidad de género, es decir, este indicador tiene doble función. Uno es medir el cumplimiento de las instituciones con el presupuesto sensible a género, pero a su vez ese indicador tiene como fin motivar el cumplimiento de las metas por todas las entidades obligadas. Se les está etiquetando presupuesto para los juzgados de violencia doméstica. Hay uno que me parece sumamente novedoso y me agrada, y es que todos los bienes incautados por la OAVI, los que tienen que ver con tierra, el 50% de esas tierras deben estar destinados para mujeres. Se empodera la mesa de trabajo de presupuestos sensibles a género, porque cuando hablamos de presupuesto muchas personas creen que solamente es el día de la aprobación, pero no, realmente es un ciclo presupuestario que en cada una de sus etapas tiene acciones importantes. Justamente en este primer trimestre del mes entraremos en el proceso de liquidación del presupuesto ya del año 2022. Además, en el primer trimestre se va a poder medir la ejecución presupuestaria del primer trimestre, y luego a partir del segundo trimestre inicia ya un proceso de formulación que se realiza con toda la Secretaría. Entonces, durante todos los meses hay actividad presupuestaria sobre la cual nosotros debemos de estar vigilantes, y es por eso que en el artículo 8 se estableció un mecanismo para garantizar la transparencia y la revisión constante de este presupuesto, y ahí es a donde incorporamos que la Comisión Ordinaria de Presupuesto estará a cargo de forma trimestral de llevar a cabo audiencias públicas con las diferentes instituciones obligadas, pero además de eso se incorporó una recomendación hecha por el PSH que se estableciera que se van a recibir a diferentes organizaciones que realicen veedurías, auditorías, monitoreos de ejecución, que quieran llegar al Congreso Nacional a compartir sus hallazgos. Hay mucho se ha hablado aquí del artículo 27. El artículo 27 básicamente es el que establecía qué se iba a hacer con los excedentes del presupuesto. Y esta no es que sea una partida confidencial, porque confidencial quiere decir que no rinde cuentas, que puede hacer de forma discrecional y que no tiene que rendir cuentas de lo que se hace. El diputado David Manaiza dice que sí hay partida confidencial. Bueno, con nombre, el cambio de nombre, bueno, pero ese... ¿le cambiaron nombre? Pero lo que la compañera. Que lo explique la compañera. Sí, lo que quiero decir es que es la 449, de hecho, el clasificador se llama Servicios Financieros de la Administración Central. Esta es la famosa 449. Pero no, en este artículo se establece que estos recursos se destinarán únicamente para, 1, continuar impulsando la reactivación económica post-COVID, 2, protección social, 3, disminuir el uso de crédito interno o externo, 4, cancelar el saldo de deuda que tenga condiciones menos favorables, 5, pagar servicio de deuda. Había un sexto, Raúl, que decía para atender asuntos de interés y prioridad nacional. Ese es bien ambiguo, ¿verdad? ¿Qué determina qué es interés y prioridad nacional? Y justo ese numeral, el Partido Salvador de Honduras, en el proceso de su socialización y jornada,
solicitamos que se eliminara y efectivamente se eliminó. Nuestra recomendación para poder complementar el presupuesto de salud era que se convirtiera numeral 1, que estos recursos iban a ser destinados para la Secretaría de Salud. Incluso otro compañero dijo, bueno, también ayudemos a educación. Pero bueno, esta fue la moción que no se pudo concretar. Además de eso, nosotros estábamos pidiendo, pero esta partida genera bastante ruido. Entonces nosotros estábamos, porque se habla del posible uso discrecional de estos recursos para cosas distintas de lo que está establecido en los renglones. Por eso, en esta misma moción se solicitaba la incorporación de un nuevo párrafo a donde se estableciera que los fondos asignados para la institución 449 correspondiente a servicios financieros de la Administración Central no podrán bajo ninguna justificación modificarse desde el desglose de los usos presentados por la Secretaría de Finanzas. Es decir, lo que ya fue presupuestado en la 449 se ejecutara únicamente y los excedentes se utilizaran los criterios que ya el artículo 29 establecía, solicitando a nosotros que se incorporara como prioridad a la Secretaría de Salud. Sí, sin embargo, no fue tomado a bien el día de ayer. Fue parcialmente en discusiones previas de bancada y por observaciones que salieron hasta en debate en la opinión pública, se hicieron algunas recomendaciones, pero lo que dice la compañera de que el excedente y que de algunos aumentos fueran destinados con nombre y apellido a los diferentes aumentos, no se dio. Por eso fue el malestar de prácticamente casi la mitad de los congresistas el día de ayer, que a salud no quedaba contemplado específicamente con un renglón presupuestario el apoyo y el aumento. Sin embargo, el aumento de viáticos para los ministros y los viceministros, bien que se pudo poner con nombre y apellido. Sin embargo, el aumento para los empleados de salud y educación llevan un procedimiento que van a nivel central y de nivel central quedan a la discrecionalidad para poder ser utilizados. Entonces, ahora lo que nos queda es estar vigilantes que realmente esa partida presupuestaria que estaban destinando en idea el día de ayer para los aumentos de salud y educación, esperemos que ya en la práctica se materialicen porque no quedaron tan blindados en el presupuesto que se aprobó ayer, y esa era una de las discusiones que queríamos que se protegiera realmente como lo estaba manifestando la compañera. Ahora no sucedió así y esperemos que con la veeduría, ¿verdad?, y el control social y la rendición de cuentas y lo que tiene este presupuesto, que cada 3 meses pues se va a estar estableciendo y se va a estar rindiendo informes en donde nosotros vamos a poder vigilar que de verdad cumplan con lo que se estableció en una idea que no necesariamente se puso por escrito en el presupuesto. Diputado Altamirano, bueno, han aprobado el presupuesto, como quería el gobierno, como quería el Partido Libertad y Refundación. ¿Qué van a hacer con este presupuesto? El mayor aumento la administración centralizada con un monto de 234.540,9 millones, la descentralizada un desembolso de 157.978,9 millones. ¿Qué van a hacer con él? Desarrollar el país, por lo menos arrancar. Mire, lo que pasa, Raúl, es que yo entiendo a la bancada del PCH que hace algunos señalamientos y es normal y es entendible. Ojo, los acompañó el Partido Liberal y no todo PCH. No, sí, exacto. El Partido Liberal acompañó el PAC y la DC. Mire, lo que pasa es que respetamos los criterios de PCH, pero lo que pasa es que no se pueden aumentar por sí solos los presupuestos para las distintas secretarías. Tiene que haber un argumento y ese argumento obviamente parte de varios factores que se toman en cuenta para el crecimiento presupuestario de cada una de ellas. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de la bancada del Partido Nacional? A nosotros nos alegra enormemente que ahora quieran ser
fiscales de un presupuesto cuando tuvieron 12 años manejando la administración pública, y fue lo peor que le pasó a este país en toda su historia democrática. Y fíjese bien, y esto lo digo porque antes, cuando se aumentaban los presupuestos, aquí no solo es el tema de aumentar el presupuesto, es para qué lo va a aumentar. Durante 12 años no se construyó una tan sola escuela. Sin embargo, en el gobierno de la presidenta Xiomara se empezaron a tratar, a tomar en serio este desarrollo en educación. Se empezó a remodelar escuelas, se empezó a construir escuelas y a reconstruir en otros casos. Se empezó a tocar el tema específico de la salud, que ahorita hubo un aumento de 4.000 millones en este presupuesto. ¿Qué sucede? Que es que hay que eficientar la administración pública. Y eso es que cuando hablamos de diferencia de visiones, fíjese, este gobierno ha focalizado en 5 puntos en general este presupuesto, y es en la participación y la democracia. Claro, si usted le pregunta al Partido Nacional, le tienen temor a la participación, a preguntarle al pueblo hondureño. Eso a ellos les aterra. Otro punto importante en el presupuesto es el desarrollo social. Ellos no son amigos del desarrollo social, ellos son enemigos del desarrollo social. Y si no, usted puede ver... Dígale. Y si no, puede ver los factores que ya determinan eso en estos años. No quiero interrumpirlo, ¿verdad? Si me da la oportunidad para no ser así como que improvisado, pero en el tema de la consulta, que fue la que desencadenó, ¿verdad?, la catástrofe en este país en los tiempos del gobierno liberal, que después de ahí donde nace, golpe de Estado dado por los liberales, que de ahí donde nace nacionalista. Libre, de ahí nace libre. Sí, el que tiene memoria pues puede hacerlo, que fue Micheletti el que quedó. Entonces, otra vez quieren con esa cuestión de la consulta. Realmente el desarrollo del país en este 2022 ha quedado paralizado. Yo voy a hablar de Atlántida, la calle 8, no han sido capaces ni de poderle pagar a los proveedores en ese tema. La infraestructura que ya estaba aprobada en el 2021 no pudieron ejecutarla. Tienen guardado en caja parte del presupuesto que no se ejecutó del 2022, y me imagino que ahorita pues ya lo está estableciendo, que es para andarle consultando al pueblo si quieren cambiar el sistema democrático de nuestro país, y realmente a eso es lo que podemos vigilar. Nosotros no vamos a venir a señalar y a venir a avalar prácticas pasadas. Si el pueblo hondureño eligió nuevas caras, yo creo que es para hacer un cambio, no es para estar llorando sobre la leche derramada y estar viendo quién lo hace más mal. Considero de que una nueva clase política debería pues no amparar su ineficacia y su ineficiencia porque otros en el pasado realmente lo hicieron igual. Si otros lo hicieron igual, yo creo que nosotros ya deberíamos de dar un borrón y cuenta nueva y empezar a tratar de hacer los cambios, no a competir quién lo hace más mal. Al consultarle al pueblo les ha ido mal. Entonces, de ahí se desencadenó un golpe de Estado. Miedo. Sí, dieron golpe de Estado. Y ahora siguen con esos fantasmas de golpe de Estado metiéndole miedo a la gente. Mire, Raúl, yo anoche, por ejemplo, que estábamos en el Congreso, un compañero de David Manaiza decía, y lo decía en cámaras, que el pueblo hondureño estuviera alerta porque con este presupuesto se iba a incrementar la recaudación fiscal. Oiga bien, lo grave. No es que este gobierno le está imponiendo más impuestos al pueblo hondureño, no es eso. Es la recaudación fiscal, es decir, que ya no hay funcionarios como los que habían en los 12 años atrás, funcionarios que se puedan coludir con la corrupción y que vengan malos empresarios, porque no son todos, pero malos empresarios, y les den coimas para que puedan pagar menos impuestos. Eso ya no sucede. Pero a ellos les parece mentira que algo así pueda estar pasando en este gobierno. Claro, el problema es que estos funcionarios que ahora tenemos se están portando bien hasta ahora, han dado la cara, y hasta ahora la presidenta ha sido muy acertada en la escogencia de cada uno de ellos. Habrá que hacer algunos cambios quizás, pero, porque por supuesto ningún gobierno es perfecto, pero entonces a ellos todavía no les cabe en su chip mental cómo es que se puede aumentar la recaudación fiscal. Fíjense, son los puntos que ellos critican. No, por ejemplo, el desarrollo económico, mire, ve, ellos, el único desarrollo económico que conocen es el personal. Y eso está evidenciado en todos estos actos criminales de corrupción que se cometieron durante todos estos 12 años. Mire, el desarrollo ambiental, usted sabe que lo que hicieron fue explotar, fue saquear
fue robarse las reservas naturales de este país y venderlas al mejor postor. Claro, ellos no entienden que se destine presupuesto para el fomento y para el fortalecimiento natural y en el tema ambiental. Hablamos que este presupuesto quiere fortalecer la seguridad y la justicia. Ojo, la seguridad y las estadísticas hablan por sí solas. La reducción que ha habido en la tasa de homicidio, por ejemplo. ¿Qué sucede? Que es que hoy no se destina dinero para un país que no esté en guerra como lo hacían antes. Hoy se destina dinero para ejecutar un plan eficiente y poderle dar seguridad al pueblo hondureño. Pero además de eso, en el tema de justicia, mire, ahorita, acuérdese que el Congreso puede modificar las partidas presupuestarias en el momento que lo solicite el Poder Ejecutivo o el mismo Poder Judicial en su momento. Pero, ¿y ahorita para qué? Si todavía está incrustada ahí un esquema, una organización que avaló la reelección ilegal y que además fue cómplice del máximo líder de David Manaiza, que ahora está esperando juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico. Es que ese es el problema. O sea, y por eso es que ellos no entienden cómo es que se destinan esos presupuestos para el verdadero desarrollo de un país. Siempre y cuando la visión no sea robar, sino que desarrollar un país, por supuesto que ellos van a estar en contra. Mire, así como es la víspera, ¿verdad? Así va a ser la fiesta. Y qué bonito escuchar toda la retórica que dice él de lo que ya pasó. Sin embargo, nosotros nos estamos preparando a lo que va a suceder. Y nosotros hemos visto en un año de gobierno actual del Partido Libre insultos contra la equidad de género, violencia, ¿verdad? Entre ellos mismos, la peor masacre laboral que puede haber existido en lo que va de nuestro país. Inhumana, sin el respeto al derecho laboral. Entonces, si nosotros queremos venir a señalar situaciones contradictorias, erróneas que pudieron haber cometido otros, pues no terminaríamos el programa señalando también los desaciertos que en un año ha cometido Libre, que prácticamente casi ya le empata a 12 años del Partido Nacional. Vuelvo y repito, Suderrayo Tarjo, como es la situación que vamos a venir a competir quién lo hace más mal. Aquí estamos para construir y yo creo que venir a señalar algunos desaciertos de un presupuesto general de la República, dados el día de ayer, creo que es como congresista y como representante de Atlántida es mi obligación, ¿verdad? Porque por algo mi población me mandó acá, no solamente de verdad a aplaudir lo que el partido de gobierno haga, sino que también a señalizar y a poner en alerta. Y le doy gracias a este espacio televisivo que donde uno puede tener la palabra sin coacción alguna, y creo que en la mañana es donde el pueblo hondureño puede saber y darse cuenta a viva voz de los que estamos aquí presentes, lo que en la madrugada esconden, que si eran prácticas realizadas en gobiernos anteriores, no veo por qué debería de ser en esta temporada, ya que ellos prometieron hacer un cambio. Pero el pueblo hondureño también está observando todas las situaciones que se están dando y creo de que en ánimos de la transparencia se está pudiendo observar y vigilar. Como le digo yo, tenemos derecho de vigilar estas nuevas autoridades que han sido electas, que el pueblo las eligió, para ver si de verdad no se van a dar con la piedra en el collar con el discurso, porque habían dicho que le iban a dar prioridad y respeto y dignidad a la mujer, y eso no ha sido así. Habían dicho que iban a con el presupuesto, pero en la práctica usted no puede ver todos los funcionarios que a diario han sido hasta juzgados en los tribunales de la República por acciones en contra de la equidad de género, en contra de la desigualdad. En el tema de pueblos indígenas no tienen ningún ministro hasta hoy empleado, ¿verdad?, del pueblo garífano, de los pueblos indígenas, siendo que el pueblo no tienen, tal vez lo tienen sin cartera, pero no tienen ninguno, si no menciona el nombre. Doctor Luther. El doctor Luther está en comunicación. ¿O es gringo? Pero bueno, pero tiene cartera. Mire, aquí vamos a ver la Ley General de Administración Pública y vamos a ver si ahí está con rango ministerial, y de ahí usted me puede venir a debatir. Una cosa es que usted le llame ministro, otra cosa es que esté en la ley.
ley, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hablar claro, o sea, aquí no le podemos estar diciendo al pueblo, tengo a este de boca, si en la ley no dice que es secretario de Estado. Y el partido ¿verdad? de él persiguió y asesinó volviendo al tema, se fija, ¿verdad? Porque cuando en la ley está, no está, no le gusta, o eso no es. Eso ya no le gusta. No, estamos hablando de inclusión, y ahí está la abogada Fátima Mena, que es profesional del derecho, para que me diga si de verdad es secretario de Estado o no. Ahí mandaron a matar a Berta Entonces, Cáceres. por eso usted ahora va a venir y va a condenar a los demás pueblos que le dieron el espacio y la oportunidad para que ustedes pudiesen llegar al poder y sin embargo hoy no están dando respuesta. Y no lo digo yo, ustedes pueden hacer las encuestas y en las diferentes comunidades de los pueblos indígenas están siendo no tratados como lo prometieron que lo iban a hacer, amparados en los desaciertos del gobierno anterior. Despierten y ya dedíquense. Por la refundación de este país. Bueno, en ese tipo de refundación disfrazada es que lo que quieren venir a meter cuarta urna y buscar proyectos socialistas que nosotros no estamos acostumbrados para eso. No le tenga miedo a consultarle al pueblo. La consulta puede venir. Para que les fue mal en este proceso de consulta. No ha ido mal, no ha ido mal. Hubieron 3 periodos que se consultó al pueblo y los va a seguir castigando. 12 años seguidos no hubo castigo. Volver con ahora pongan ministros de verdad de pueblos indígenas, pónganlos con rango ministerial que diga la ley. No así de boca, dejen de estar engañando al pueblo. Permítame, unos minutos, vamos a ir a la pausa. ¿Algún comentario? No, yo creo que definitivamente debemos de asegurar que podamos combatir la cultura machista que impera en el país, pues obviamente condenar los hechos lamentables que hemos visto por parte de algunos funcionarios, pero hemos visto a su vez que se han tomado medidas como por ejemplo algunos han sido suspendidos. Creemos que estos no solamente deben ser suspendidos, sino que separados de sus cargos, lo cual nos obliga a nosotros como diputados poder entender que la discriminación, la más dañina no es la de derecho, es la de hecho. Y el día de ayer aprobamos un presupuesto sensible a género, por ejemplo, pero sin embargo nosotros seguimos viendo con preocupación cómo hay altos índices de embarazo en adolescentes, cómo está incrementando las agresiones a niños y a niñas en diferentes partes del país. Vemos cómo las mujeres siguen siendo agredidas y un alto índice de impunidad. Entonces eso nos obliga a seguir apostando para que en los presupuestos se vean reflejadas acciones afirmativas que realmente puedan combatir ese flagelo. Ese es un problema cultural que el país tiene. Pero yo sí veo en este gobierno, un gobierno de corte progresista con una mujer presidenta, una oportunidad de avanzar en estos temas de forma importante. Creo que una de las deudas que queda es la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Y espero pues que además de eso, nosotros logremos, por ejemplo, en la próxima corte asegurar que tengamos representación garífuna, por ejemplo. Obviamente, sí, los candidatos que han participado, que entiendo que hay 2, ¿verdad, David? Sí, hay 2. Puedan reunir los requisitos, pero si ellos reúnen, creo que acciones afirmativas pues realmente van a demostrar que en el grupo, en medio de la colectividad, podemos realmente demostrar que somos gobiernos diferentes, que somos representaciones diferentes, porque por lo menos desde el Congreso Nacional somos un espacio plural a donde nos encontramos las diferentes fuerzas y que estamos llamados realmente a poder construir esos acuerdos y consensos para el bien del país. Y ya lo hemos demostrado. Incluso el día de ayer, aunque habían diferencias, hubieron temas como el tema de género, el tema del municipalismo, que reunió a los y las diputadas. Yo creo que más de eso es lo que espera el pueblo hondureño ver por parte de nosotros, los diputados y las diputadas. Me dice, antes de la pausa, me dice Ivette Bulnes, sí tenemos un ministro garífuna, pero no tiene el rango. Es que una cosa es que le llamemos ministro, otra cosa es que sea ministro, secretario de Estado. Mire, tenemos una ley general de administración pública y usted puede leer el artículo 29, quiénes son los que se consideran secretarios de Estado. En el pasado se pudiesen haber visto también ese tipo de situaciones que le llamaban ministros sin cartera.
¿verdad? Y es ahí donde Hilda yo... sin cartera y sin pisto. Bueno, y es ahí donde yo Pero estoy Hilda ahí haciendo tenía la pisto. observación. Ramón, Hilda ahí tenía ¿es o no es? Hilda ahí tenía pisto. Vea el artículo 29 y va a ver si la dirección que es titular, el compañero, el cual lo aprecio mucho, hemos librado batallas juntos, bastante batallas juntos, y no es que quisiera yo contradecir lo que hoy por hoy le quieren hacer ver que es. Sin embargo, una cosa es serlo y otra cosa es parecerlo, ¿verdad? Y si no está dentro del artículo 29, que ya nos da la disponibilidad de quiénes son secretarios de Estado, pero podemos hacer algo, podemos presentar la moción, aprobarlo e incorporarlo entonces este año para que de verdad sea ministro legalmente. Y esa podría ser una acción afirmativa, y ahí sí, ¿verdad? Podemos, porque mire, el secretario de Estado tiene iniciativa de ley. Probemos a ver si el compañero tendría iniciativa de ley. Entonces desde ahí no engañemos, hombre. Mejor construyamos juntos. Fátima, la Junta Directiva, dice aquí el diputado David Manaiza, que siguen las prácticas del pasado, bueno, la misma Maribel Espinosa dijo que se les entregó lo del presupuesto muy tarde. ¿Qué pasó? Bueno, lo que sucedió es que el presupuesto se ha venido construyendo básicamente desde el 15 de septiembre. Yo sí, y bueno, mi voto el día de ayer en el Pleno fue siguiendo la línea de partido, porque además consideraba que se necesitaba por lo menos dar cierto tiempo para que se pudieran hacer los cotejos correspondientes entre el dictamen y el proyecto original, y pues llegar a un acuerdo político de una dispensa de debate, o haberle dado lectura el día de ayer y haberlo sometido a debate el día de hoy. Yo creo que pues con humildad, como miembro de la Junta Directiva, pues realmente creo que hay que escuchar, ¿verdad?, esas voces. No todos los diputados tienen acceso a los documentos, pues realmente se tuvo acceso hasta aproximadamente 4:30, 5 de la tarde, cuando se llegó a los curules, estaba en el ordenador. Particularmente, pues, a mí me cuesta todavía un tema tan delicado estar tomando mis apuntes desde la computadora. Algunos nos gusta, necesitamos imprimir, pero especialmente los que somos de la vieja escuela, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es muy acertado tanto la posición del PSH como de otros congresistas que pues solicitaron que no se dispensaran los debates y que se pudieran tener. Se llegó a un acuerdo en la reunión de Junta Directiva y jefes de bancada, a donde todos los jefes de bancada estuvieron de acuerdo que para darle celeridad al proceso de aprobación, cada partido iba a hacer una designación de quiénes iban a ser sus interlocutores para poder hacer uso de la palabra. Sin embargo, pese a que ya se habían nombrado algunos interlocutores, algunos compañeros que quisieron hacer menciones que no estaban dentro de los interlocutores nombrados, también se les dio la posibilidad de hacer uso de la palabra. Yo sí creo, y aquí es una posición es personal, pero también una posición de bancada, que hay cosas que podemos mejorar. Por ejemplo, la designación que el presidente del Congreso puede hacer a los suplentes que integran por cada una de las bancadas. Yo creo que, si bien es cierto, es una potestad que tiene el presidente de hacer las integraciones que corresponden, yo digo que las bancadas deben de poder decidir, siempre y cuando hayan suplentes de su partido en el hemiciclo, designar quién va a integrar por qué propietario. Nosotros ya hemos tenido 2 incidentes con 2 compañeras a donde se hace la integración de suplentes distintos a los que la jefatura de bancada ha decidido. Creo que eso es algo que
definitivamente debe mejorar porque son dinámicas de bancada. Diferente es que no hay ningún diputado del partido. Fátima, la aprobación de un presupuesto deja diferencias a lo interno del Partido Salvador de Honduras. Yo y a Carlos Umaña. Dice Umaña que hoy se van a reunir de emergencia porque no les pareció las posiciones que asumió el presidente del Congreso, que es del partido de ustedes. Bueno, y particularmente fue la situación con la diputada Kenia, que se dio básicamente al final. La diputada Suyapa Figueroa se había retirado, le pidió a la diputada Kenia que le cubriera. Kenia pues estuvo con nosotros desde básicamente todo el día, acompañó en el proceso de construcción, conocía cuál era la postura de la bancada. Se dispuso pues que otra persona distinta a Kenia lo integrara. Entonces yo creo que esas cosas sí deben mejorar, no podemos respetar, y nosotros vamos, y creo que ese es uno de los malestares que se exteriorizó el día de ayer al presidente, pero que obviamente iba a cambiar el resultado de la votación, pues los votos ya los tenían, y yo creo que es un tema de diálogo político que sobre reglas elementales de conducta. Yo soy una creyente, espero que me den chance para presentar proyectos pronto, pero ya tengo muy avanzada una versión de una nueva ley orgánica para el Congreso Nacional, porque la ley orgánica es demasiado presidencialista. Necesitamos democratizar el Congreso, y una nueva ley orgánica que lo permita me parece que es el camino. ¿Y Maribel Espinosa representa los intereses del Partido Salvador de Honduras? ¿O cuál es la situación de la señora Espinosa? Bueno, la diputada Maribel es diputada por el Partido Salvador de Honduras, por el departamento de Lloro. Ella participa bajo la bandera del PSH, es una diputada, compañera. Ella a lo público ha dicho que ella tiene pensamiento liberal, que viene del Partido Liberal, ella pues no desconoce. Y somos una bancada como todas las bancadas. Tenemos desde cortes desde centro derecha hasta personas que somos más progresistas, que nos identificamos centro-centro, centro-izquierda. Pero yo le puedo decir que dentro del ejercicio de ayer, la bancada del PSH salió unida nuevamente. Se fueron tomando decisiones en las diferentes etapas, y salvo en el artículo 2, que ya habíamos dispuesto que había libertad para que cada quien, porque el artículo 2 era como ver el vaso, como que el vaso esté a la mitad, y usted me decía, Fátima, yo ese vaso lo miro medio lleno. Yo le digo, no, Raúl, yo lo miro medio vacío. Habían compañeros que decían, miren, esos egresos yo los miro que no van a satisfacer las necesidades que el PSH. Faltan 1.500 para salud, no nos están dando presupuesto para el Instituto de Acceso, para los operadores de justicia. Dijo que no aprobaron lo que habían acordado para el seguro. Sí, pero también hay otros que decimos, bueno, necesitamos pagarle a los maestros, necesitamos pagarle a los médicos, necesitamos la aprobación del presupuesto, necesitamos recibo constantemente, Banprovi básicamente está parada, Vivienda Social necesita que se les apruebe el presupuesto o sea, el país necesita la aprobación del presupuesto. Yo era de la posición que, mira, bueno, no estoy de acuerdo, me duele que no me hayan apoyado con lo de la UFERCO, me duele que no nos hayan apoyado con diferentes temas, pero entendía la necesidad de un presupuesto. Habían otros compañeros que tenían otra posición, pero en medio de esa diversidad nos respetamos y acordamos la matriz, que bueno, aquí ando la matriz que el Partido Salvador de Honduras acordó, a donde basado en cada uno de los capítulos íbamos a hacer nuestras incorporaciones, y el acuerdo era que íbamos a votar a libertad el capítulo 2, y que el capítulo 18, ese sí, que habla sobre la responsabilidad fiscal, era posición de bancada que votaríamos en contra, porque no queríamos que se reformara leyes ordinarias o de carácter o leyes mediante una disposición transitoria. Y lo que pasa, perdón Raúl, lo que pasa es que este presupuesto es aprobado después de que se eliminó la ley de secretos, por ejemplo, que se elimina la partida confidencial, que era algunas herramientas que tenía el Partido Nacional, o que lo utilizó para saquear el erario público. Hoy, claro, uno sabe que existe la duda
en la clase política, porque por supuesto venimos de 12 años catastróficos para el país. Oiga, pero, solo esto, porque por lo que usted dice Antonio Molina, buenos días. La aprobación, no hay forma de justificar la aprobación de un presupuesto de la misma forma que la oposición criticó con vehemencia en los años de Oliva. Ayer demostraron que son exactamente iguales. No es cierto, porque es que, le digo, Raúl, y la historia, nos sometemos nosotros a ese escarnio público, porque recuerde usted que en todos estos presupuestos anteriores no se sometía, no se daba a conocer, y aquí hemos conocido todo este presupuesto durante, como dijo la compañera Fátima, desde que se estaba construyendo en septiembre. Lo que pasa es que, claro, hay cambios que se hacen, como los cambios que propuso el Partido Liberal. Y esa es la construcción que nos lleva, o esa es la habilidad política que nos lleva a construir consensos. Nunca se había sometido un presupuesto a la opinión pública como se sometió este. Y es que ya el debate, porque ya estábamos fuera de tiempo, porque como lo dijo Fátima, nos urge un presupuesto nuevo, había que hacerlo, pero a ver, la Comisión de Presupuestos se reunió con cada sector, con cada secretaría que iba a sufrir este tipo de, o estos cambios presupuestarios, pero lo que pasa es que no podemos quedar bien con todo mundo. Yo comprendo, porque en el PCH hay bastantes médicos y yo sé que esa es su área y quisieran tener mucho más presupuesto en esos sectores, pero hay que ir avanzando poco a poco. Hay una visión de desarrollo de la presidenta Xiomara que lo ha demostrado, focalizar el tema educativo y el tema de salud para el pueblo hondureño. Claro, no es un presupuesto para hacer compras directas como la hizo el Partido Nacional con las latas contenedores que ya conocemos, o los ventiladores que nunca existieron, o las mascarillas sobrevaloradas que sirvieron, o el saqueo del Seguro Social que sirvió para financiar la campaña del Partido Nacional. Para eso no es este presupuesto, y eso es lo que sucede hoy. ¿Por qué? Porque ya no tenemos ley de secretos, ya no tenemos la partida confidencial. ¿Qué es para la cuarta urna? Dígale, David, dígale. Sí, es que le No, él lo dijo, pues, ¿para qué vamos a seguir si lo acaba de decir? ¿Pero usted cree que es para la cuarta urna? A la consulta. Sí lo dijo hace unos minutos. Sí, mire, yo no he mencionado cuarta urna, lo que mencioné fue democracia y participación Consulta ciudadana. popular. Lo que pasa es que, es lo mismo. Si no manipulan el sistema, Raúl, no se someten a una consulta, porque mismo. Ya sabe cómo les fue en noviembre. Esa cachimbiada que les pegó Xiomara. Entonces, el pueblo hondureño, claro, fue el pueblo. Sí, pero la encabezó si no hubiera estado la compañera Fátima Mena y los otros sectores. Xiomara. Fue una alianza del pueblo, fue el pueblo quien apoyó. Fue el pueblo quien apoyó. Lo que pasa es que ustedes han sido enemigos de la democracia, y eso es histórico. Ahora, a mí me da pesar que un compañero nuevo, joven como David, también siga la misma línea, ese mismo ADN antidemocrático que tiene el Partido Nacional. David, yo lo invito a que se una a la nueva era. Mire, los jóvenes hoy en las redes sociales ahí le opinan, ahí le dan las muestras, ahí puede usted hacer las consultas que usted quiera, ahí en redes sociales, claro. Eso está segmentado y por eso es que nosotros tenemos que aprender a vivir en una consulta diaria. No queremos la réplica de Venezuela, Nicaragua. Es que los países, cada quien tiene su ideología. Sí, es que los países, yo le voy a decir, bueno, y fíjate qué bonito, qué bien que menciona Nicaragua, porque ahora es la segunda casa de muchos correligionarios. Sí, no hay quien ir para allá. Ahí está su correligionario y ve que no le gusta y critica a Nicaragua. No, mire, al final lo que nosotros queremos es que se hagan las cosas transparentes, Raúl. Si es que aquí no hay ningún problema para hacerlo. Y cada vez, y Fátima no me deja mentir, y tampoco me debería mentir, cada vez que se somete algo a discusión en el Congreso Nacional, se le da la palabra a casi todos, al que la pida. Y más bien a veces uno dice, pucha, muchos dan la palabra, hay que avanzar por el tiempo, pero aún así se les da la participación a cada una de las bancadas, y eso ya es un avance, porque antes no se daba, antes eso no sucedía. Esto está bien que lo conteste. No sé cuál es tanto el bla bla de los diputados Partido Salvador de Honduras, liberales y nacionalistas libres. La Comisión de Presupuestos está conformada por diputados de todos los partidos. Ejemplo, transferencias municipales porque no fueron beligerantes después de 12 años. Porque en salud sí dejaron a doctores y personal de salud con ilusión de darles permanencia y no lo hicieron. Y si dicen que no hicieron inversión,
¿Qué más pagar deudas de proyectos que no pagaron? Así es lindo decirle al pueblo que están abogando por él. ¿Comentarios? Raúl, Sí. en ese caso, vamos a ser claros en algunas de las situaciones que el partido de gobierno anterior dejó pendiente la estabilidad laboral de algunos ciudadanos hondureños. Sin embargo, trabajaban. En este partido actual de gobierno, ya ni el acceso al trabajo fue posible, sino que ya no se peleaba por la estabilidad laboral, sino que ya más bien por prestaciones laborales. Y volviendo al tema que nos encauzaba, por alusión a lo que el compañero manifestaba, de invitar a pertenecer a un partido que la primera acción que realiza es un pacto de impunidad que más bien le da contradicción a la venida de la Sisi, de que hicieron una amnistía. Qué bonito querer venir a combatir la corrupción y crear una ley para poder darle perdón a personas que sacaban del Banco Central los dineros del gobierno de la República, porque bonito venir a decirle a la juventud de 18, 19, 20 años que posiblemente no se recuerdan cómo gobernaban del 2006 al 2009, ¿verdad? Y cómo una vez después de haber sacado a sus presos, ahí quieren venir a derogar, sabiendo que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal y cuando la misma beneficia al reo. Y otro de los detalles en cuanto a otras formas de elección dentro del Congreso. Yo no quiero pertenecer a personas que atentan contra la democracia, ¿verdad? Y estamos a ver qué más atentado contra la democracia, la forma de elección de la presente Junta Directiva, ¿verdad? Que sin reunir los votos. Y qué bonito escuchar ahorita esa situación de los suplentes, que la compañera Fátima Mena nos dice que debe de tener una reforma, pero en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso ya está claramente establecido que en caso de ausencia de un propietario que lo va a sustituir, es el suplente del propietario ausente. Y ahí hay una situación. Pero en ausencia de los dos. El presidente coloca, pero en aquel entonces el primer párrafo, Fátima, del 49, establece que el presidente va a incorporar, pero esa situación se daba cuando, recordá que en gobiernos anteriores no le pagaban a todos los suplentes, y se dio una reforma para que todos ya fueran incorporados y le fueran pagados. Pero es que hay el espíritu de porque esa reforma la hizo el Partido Nacional. Correcto. El espíritu que ahora comparten ustedes es que era únicamente con fines de pago. Pero lo que pasa es que jurídicamente la incorporación no solamente quiere decir que se le pague. Lo que viene implícito en una incorporación es que tiene derecho, o sea, que básicamente pone a los 128 diputados suplentes. Sin embargo, pudiste ver un proceso de incorporación. Correcto, pero viste que no es democrático porque ahorita tú lo estás viviendo en carne propia e hiciste la observación. Entonces yo volviendo al tema del compañero que me está invitando públicamente en un canal televisivo, que el que viene sintonizando la televisión va a creer de que son democráticos y sacaron a golpes a un compañero solo porque no les interesó. No, a Jorge Cálix, ¿verdad? No, se vio, ¿verdad? Entonces estamos hablando de tu gobierno actual, cómo eligieron la PGR sin seguir los procedimientos adecuados, o sea, no tienen los requisitos. Entonces podemos ver ahorita de que no podemos venir a querer sorprender. Si vamos a ser democráticos, pequemos con el ejemplo, pero no vamos a venir a aplazar gobiernos anteriores para justificar las malas actuaciones del gobierno actual. Y es que mire, Raúl, perdón, y yo sí quiero dejar algo claro. Cada vez que nosotros recordamos lo del gobierno anterior, no es porque estamos llorando sobre la leche derramada. El pueblo hondureño hizo una escogencia en noviembre pasado. Hizo una escogencia en noviembre pasado para que una nueva clase política tome las riendas de este país y que una mujer como Xiomara Castro, que ha demostrado con entereza la honradez y la sensibilidad que tiene y además la visión para desarrollar este país, eso es de admirar, porque yo le voy a decir, y lo digo precisamente
porque el Partido Nacional ahora choca contra todo lo que ellos en algún momento soñaron que iban a hacer por 50 años y ahora les parece mentira que tienen que vivir una realidad, ahora les parece mentira que la sociedad ha avanzado en tanto democracia, en tanto transparencia y ellos se rehúsan a ese tipo de cambios. Yo cuando le digo, David, que lo invito a esta nueva era, no es al partido libre, usted tiene su libertad de escoger dónde, pero sí a que se vuelva más democrático y más participativo. Usted mismo ha dicho que usted mismo ha dicho que hay sectores como los garífunas que están excluidos. Bueno, hay que ser inclusivos. ¿Y cómo lo va a hacer? No solo es tomándose una foto con ellos y abrazándonos y diciendo ahora incorporamos a los pueblos indígenas. No, ahora lo que hacemos, y le dijeron que no hay dinero. Lo que hacemos es hacer consultas, es decir, esa es la propuesta, invitarlo a una vida democrática y no hay que tenerle miedo. Si usted hace las cosas bien, no tiene por qué tenerle miedo al examen público. Democracia que elegimos a uno, gobierna a otro. El pueblo lo está viendo. Gracias por tu comparecencia esta mañana ambos. Gracias. Cerramos con la diputada vicepresidenta Fátima Mena. No, agradecer, Raúl, por el espacio. Yo creo que definitivamente hay muchas oportunidades de mejora. El Congreso Nacional tiene enormes retos esta nueva legislatura. Arrancamos la legislatura con la elección de la Corte, después tenemos que asegurar que tengamos una CIS independiente en el país dentro de los 6 meses que establece el memorándum de entendimiento. En agosto es de la elección del fiscal general, así que entre más claras puedan estar las reglas y bueno, recomendaciones como que estas votaciones, por ejemplo, no se hagan en altas horas de la noche, me parece que son recomendaciones válidas. Tener con tiempo los dictámenes, me parece que son recomendaciones válidas, que lo único que va a hacer es que vamos a poder mejorar. Sin embargo, no podemos desconocer que gracias a Dios que tenemos un presupuesto general, trae muchas cosas positivas, especialmente para las mujeres, el municipalismo, y que bueno, hay una herramienta de desarrollo para todas aquellas instituciones que estaban paralizadas en estos básicamente primeros 12 días del mes, precisamente porque no habría claridad sobre cómo deberían de operar. Yo creo que el país debe seguir construyendo y esa es la tarea de todos y de todas y bueno, hubo una demostración de voluntad también en varios aspectos el día de ayer en el Congreso Nacional. Gracias. Un minuto, David, para despedirse. No, pues no, darte las gracias, ¿verdad?, por este espacio televisivo muy importante, ¿verdad?, para poder compartir y llegar a los rincones en donde a veces pues es limitada la participación. Sin embargo, aquí he visto que sí, realmente hemos tenido la oportunidad de discutir este presupuesto en las vísperas de la elección de la Corte, ¿verdad?, que más bien va a ser un poquito, creo que más complicado. Esperemos que no se vayan a repetir los hechos de la elección de la Junta Directiva de facto que actualmente dirige el Congreso, ¿verdad?, porque ya es por mayoría calificada y en donde esperemos que haya diálogo, haya consenso y, como decía nuestra compañera, inclusión de los diferentes participantes. Al final creo que la Junta Nominadora ha hecho una aceptable participación en la escogencia. Realmente pues la Junta Nominadora va a mandar los 45 perfiles. De esos 45 me imagino de que todos los participantes son los más idóneos. A nosotros pues ya solo nos va a tocar seleccionar quiénes van a ser los titulares y espero de que sea una fiesta cívica y que se permita el consenso dentro de todas las fuerzas políticas que dentro del Congreso hay. Muchas gracias, David Manaiza, diputado del Partido Nacional. Don Germán. Bueno, Raúl, gracias por la invitación, a los compañeros también y al pueblo hondureño, que estemos vigilantes en la ejecución de este presupuesto. Ya no hay ley de secretos, hay una Secretaría de Transparencia y bueno, y el pueblo hondureño tiene que estar vigilante en la ejecución. Y al final de cuentas, vamos a estarles rindiendo informes cada mes, si así lo solicitan, en el momento que sea necesario. La ministra ayer lo expresó y nosotros vamos a acompañar estas iniciativas de transparencia siempre. Gracias. Gracias a los 3 diputados al Congreso Nacional, hoy representados cada uno de sus partidos. 392.519 millones es el presupuesto general de la República aprobado esta madrugada acá en el Congreso Nacional de la República. Los voy a invitar en estos días nuevamente para que hablemos sobre la elección de la Corte Suprema de Justicia. Que estén bien, buenos días. Gracias.